Alerta máxima, chicos. Deslizamiento en Nepal. Triste noticia del cambio climático y las afectaciones que está habiendo con las personas habitantes de Nepal. Quiero mostrarles esta noticia delicada para que saquen sus conclusiones. Dicen las noticias oficiales que fue por el cambio climático, un deslizamiento de hielo y roca, pero yo voy un poco más allá de las conspiraciones con las armas que alteran el clima. Al final del video haremos sus preguntas, responderemos todas las incógnitas que tengan y sacaremos las conclusiones, chicos. A la mañana del 26 de agosto de 2026. Aquí, en las montañas que separan Nepal del Tíbet chino, estamos en pleno Himalaya, en una zona donde algunos picos superan tranquilamente los 6000 metros y donde las montañas bajan glaciares, ríos y valles que terminan conectándose unos con otros. Los humanos viven tranquilamente en la parte baja de los valles porque de normal el río pues no es una locura. Y a primera hora de la mañana ocurre algo en lo alto de una de esas montañas. La parte inferior de un glaciar situado a unos 5200 metros de altitud se desprende de la montaña. Y no estamos hablando de un cubito de hielo precisamente. Aquello es una enorme masa de hielo, roca y tierra que cae unos 1200 metros valle abajo. ¡Pumba! Todo ese material termina precipitándose hacia la cuenca del río Lende entre Nepal y China. Y aquí es donde empieza el efecto dominó. Semejante cantidad de roca, hielo, agua y sedimentos hace que eso sea una lengua de destrucción por donde pase. Madre mía, ¿y por qué se cayó el glaciar ese? Pues todavía no se sabe con certeza. Eso sí, pocos minutos antes se había registrado en la zona un terremoto de magnitud 4,4 a unos 10 kilómetros. Chicos, este dato, chicos, siento que el cambio climático está afectando directamente a los picos normales de la Tierra, a las actividades del clima. Entonces, esa es una de las alteraciones que está sucediendo según la configuración que estoy viendo ahora. Son las guerras ahora biológicas, las guerras también climáticas, donde hay una arma que se llama el HAARP, un proyecto HAARP, de una arma que altera el clima. Entonces, lo voy a estar hablando al final del video, quédense para seguir viendo la noticia. De profundidad. El gobierno nepalí cree que ese terremoto pudo provocar el desprendimiento que inició todo el desastre. Esto tiene sentido, pero todavía no está demostrado. Bueno, seguimos con la movida. El agua entra en el sistema de Bote Koshi y empieza a bajar hacia Nepal. Este río continúa hacia el sur y termina alimentando el Trisuli, así que básicamente tiene una especie de autopista natural que lleva toda esa barbaridad desde las montañas hacia las zonas cada vez más pobladas. Sobre las 9 de la mañana la riada golpea la zona de Rasuwa, que está muy cerca de la frontera. Aquí tenemos a Timure, Rasuwadi y Sivabrubesi. Claro, la gente ahí está haciendo vida normal, cuando de repente escucha un estruendo ahí de la hostia. En algunos vídeos se ve como el río empieza a crecer y segundos después aparece una pared marrón cargada de barro y escombros. Obviamente todos los pueblos que iba pillando se los llevaba por delante sin miramientos. Todo ese agua sigue bajando por el valle del Trisuli. En Galchi, bastante más al sur, se llegó a registrar una subida del río de hasta 9 metros en apenas media hora. Por eso las autoridades empiezan a lanzar alertas río abajo mientras la inundación continúa hacia otros distritos del sur. Incluso el estado indio, que toca con Nepal, cientos de kilómetros más abajo, empieza a preparar evacuaciones porque toda esa red de ríos acaba entrando posteriormente en la India. Y después de unos minutos, a medida que va bajando el agua, comienza a descubrirse la magnitud del desastre. En Nepal a estas horas se han recuperado al menos 95 cadáveres. Hay muertos encontrados a decenas de kilómetros del lugar donde empezó la riada porque la corriente ha ido arrastrando a las personas los escombros vaya abajo. Al otro lado de la frontera, en China, han confirmado al menos 3 muertos, pero vamos, ya te digo yo que van a ser muchísimos más. La policía nepalí dice que al menos 579 turistas están sin localizar. A estos hay que sumarle los militares, los policías, los trabajadores de las centrales hidroeléctricas y otras personas normales que pues todavía no han podido contactar con ellas. Así que flipas. Hay expertos que dicen que podríamos estar hablando de hasta 10.000 muertos, ya que estamos en temporada de peregrinación hacia el monte Kailash y al lago Mansarovar, algo así, en el Tíbet, que son dos lugares considerados sagrados por millones de hindús, budistas y jainistas. Así que muchos grupos de turistas estaban atravesando precisamente ese corredor fronterizo cuando ocurrió la catástrofe. Pero la riada no solamente se ha llevado los pueblos, que va, también se ha cargado infraestructuras a saco. Solamente en Nepal hay al menos 19 puentes dañados o destruidos completamente y unos 40 kilómetros de carreteras afectadas. Además de que varias centrales hidroeléctricas han quedado dañadas, o sea que adiós al 10% de toda la potencia hidroeléctrica instalada en el país. Y esto, claro, complica todavía más el rescate, porque para buscar desaparecidos
establecidos necesitas carreteras, puentes, electricidad y comunicaciones. China, por su parte, ha desplegado cientos de rescatistas, perros, drones, excavadoras y vehículos, y Nepal está utilizando helicópteros militares y privados para sacar gente de las zonas aisladas. India ha enviado ayuda humanitaria y la Unión Europea ha activado el sistema de satélites Copernicus para ayudar a cartografiar los daños. Pero espera, que todavía queda otro problema, y es que no se descarta que haya nuevos desprendimientos o bloqueos río arriba, ya que sigue lloviendo en aquellas partes de la región y las laderas han quedado completamente desestabilizadas, así que miles de personas continúan alejándose de los ríos por miedo a una segunda crecida. Date cuenta que en julio de 2025, prácticamente en ese mismo corredor, ocurrió otra riada similar, así que puede que algunos vídeos que veas en las redes sociales sean de entonces y no de la de 2000. El proyecto HART. El proyecto HART son estas antenas que envían una frecuencia a la ionosfera. Lo que hace esto es que altera el clima modificando las moléculas del aire o las moléculas del agua para que llueva o para que haya sequía en este caso. La guerra que hay contra Estados Unidos e Irán, donde Irán atacó bases de Estados Unidos que estaban ubicadas cerca de Irak e Irán. Se dice que hace 10 años no llovía, había sequía en Irán, cerca de la base esta del proyecto HART. Cuando Irán ataca estas bases, destruye una base esta que supuestamente era una base satelital, pero en realidad era del proyecto HART. Luego de hacer esa destrucción empezó a llover nuevamente en Irán, entonces ahí se vio directamente cómo actúan este tipo de proyectos, haciendo un catástrofe ambiental, destruyendo la vida de la gente. Es decir, ellos estaban haciendo que no lloviera para que no crecieran cultivos y murieran de hambre. Entonces estas son las guerras de la actualidad. Entonces este proyecto, pues también el proyecto HART, es para ayudar en Alaska, pero uno conspirando acá directamente piensa que altera el clima, ya siendo terremotos, huracanes, lluvias fuertes, y lo que sucedió en Nepal con el terremoto que hubo acá en Colombia, el terremoto que hubo en Venezuela. Siento que algo está sucediendo, no le doy todo al clima. Yo sé que el cambio climático está afectando a la tierra y a los seres humanos, pero hay que conspirar, chicos, hay que ver un poco más allá, la malicia de las élites que estarán planeando, las élites para el futuro de nuestras nuevas generaciones. ¿Qué habrá detrás de eso? Yo no sé, pero es muy triste y muy como tenebroso saber qué sucederá en el futuro. Recopilada que busqué en internet de el proyecto HART, de las antenas estas que alteran el clima, que alteran las frecuencias de las moléculas del clima, ya sea el viento, de la lluvia y demás. Entonces los dejo por acá, espero que sigan mi canal de Gabisac, se suscriban y estén pendientes de los demás videos que estaré haciendo.